cómo invitar a un alumno al TwinSpace. Estando en el TwinSpace de un proyecto, vamos a la pestaña de miembros, pulsamos, nos aparece esta ventana y hacemos clic en invitar a miembros. Dentro de los miembros nos aparecen tres posibilidades. Elegimos estudiantes. En esta pantalla tenemos que decidir si vamos a invitar a un estudiante nuevo, lo situaremos aquí, o a estudiantes que ya están inscritos en otros TwinSpace que tengamos. Vamos a empezar suponiendo que es un estudiante nuevo. Introducimos el nombre y el apellido. Es ficticio, por supuesto, el nombre que pongo, aunque se pueda corresponder con alguien en la realidad. Y hacemos clic en verificar. El sistema nos da por defecto un nombre de usuario, que es este. Aquí nos indica que tenemos que elegir una contraseña que colocaremos aquí. Respetamos las normas de esa contraseña, dice 8 caracteres y que incluya al menos un número. Lo que hay que evitar siempre son caracteres extraños, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, de contraseña María Martínez 1. ¿Vale? Ya tenemos la contraseña, la apuntamos para dársela después al alumno y seleccionamos la función que queremos asignarle a esta alumna, administradora o miembro. Vamos a ponerle administradora. Le hacemos clic ahora en invitar. Ahora ya nos aparece un aviso de que nuestro estudiante, nuestra estudiante en este caso, ha sido añadida con éxito al TwinSpace. Podemos comprobar que nuestra alumna ha sido inscrita yendo a la pestaña de miembros y en estudiantes buscamos su nombre, que están ordenados alfabéticamente. Aquí la tenemos, María Martínez. Fijaos que en los otros casos siempre aparece la fecha del último acceso, pero en el caso de María Martínez, como ella todavía no ha accedido, aparece nunca. En la parte inferior derecha del perfil figuran estos dos iconos. La papelera pequeña sirve para eliminar al estudiante, a la estudiante, y el lapicerito sirve para editar el perfil de la estudiante si queremos cambiar la contraseña. También podemos modificar aquí el perfil del estudiante, la función que tiene. Está como estudiante, puedo ponerla como estudiante administradora. En caso de que quiera invitar a un estudiante que ya es miembro de otro TwinSpace, lo que tengo que hacer es ir a miembros, seleccionar invitar a miembros, ahora estudiantes, y situarme sobre estudiantes de otros TwinSpace. Aquí tengo que colocar el nombre, tengo que escribir el nombre del estudiante, pero recordar tal y como figura en el otro TwinSpace. Es importante que recordéis ponerle el punto entre el nombre y el apellido. Le damos a verificar y ya nos aparece el nombre. El sistema lo que hace es importar la información que tiene de este estudiante en el otro TwinSpace. Podemos seleccionar la función y cambiarla. Puede ser administrador o miembro. Vamos a ponerlo como miembro en este caso. Y le damos a invitar.
Como podéis ver, ahora aparece el símbolo de que se ha confirmado la invitación. Si vamos al listado ahora de miembros, ya nos va a aparecer el perfil de este estudiante. Vamos a buscar por la F, tiene que aparecer ahora Fernando Fernández. Aquí lo tenemos, ya aparece y lo hemos importado de otro TwinSpace.